Erev Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, Umevorach. Les damos la bienvenida cordial a nuestro tiempo de Rambam virtual y le ruego me permitan dedicar todo este shiur a la memoria bendito de mi mamá, que en una noche, como la de este primer día de Rosh Chodesh Adar, hace 14 años atrás, en el silencio de su sueño, nos dejó repentinamente en el camino de su vida, de sus jóvenes 78 años, aunque sufridos 78 años. Hoy se cumplen 14 años de ese tiempo que nos sorprendió como familia regresando a nuestro trabajo habitual en Uruguay. Y a partir de allí, bueno, todo lo que representa la tarea inmensa de lo que es el recuerdo. Creo que la mejor forma de poder recordar a un ser querido es precisamente evocándolo a través de lo que representó en la vida de uno. Que si bien mi mamá, Zikrona Libraja, del Master, Dana, Bat Shushana, Nishmata, Jair, si bien ella, como siempre explico a mi gente, a la comunidad, si bien ella no tuvo la posibilidad de educarse institucionalmente, no tuvo posibilidad de tener una vivencia judía plena, no tuvo la posibilidad siquiera de criarse en un hogar propio, ya que fue huérfana de muy joven, de muy niña casi, preadolescente. De una u otra manera, supo instalar en cada uno de nosotros, mis hermanas, mi hermana Susi, que vive largos años, mi hermana Marta, Zichronal Brajá, y en mí en particular, el hecho de ser personas constantes, el hecho de poder abrazarnos a lo que representa el estudio, el amor a lo que uno hace, pero fundamentalmente la constancia. Realmente, como yo lo digo y sin ningún temor, si llegué a algún lugar en mi vida, a nivel judaico estoy hablando, todo es su mérito. Mamás, su Torah, que era una Torah espontánea, natural, que formaba parte de su esencia, aunque nunca la pudo reconocer en su expresión. Eso es lo que me llevó a un camino, bueno, de crecimiento, en formar una familia judía, en tener orgullosos hijos que han construido su hogar aquí en Israel, y mis nietos, que son un tesoro, sus bisnietos, eventualmente, que en última instancia hoy nos llevan a nosotros a valorar a la distancia, en la ausencia, todo ese esfuerzo. Por eso me permito, frente a la vela encendida de Luis Nishmatá, compartir con ustedes este recuerdo que, si bien es muy personal, Toratí es Toratá. Como dijo Rabbi Akiva a sus alumnos, salvando la distancia, yo no sé Rabbi Akiva, pero mi Torah, todo lo que yo pude aprender y aprender, le pertenece solamente a mi mamá, que a Kadosh Baruj Hu la ligue a los lazos de la vida. Estamos estudiando el Hot Shabbat, estamos estudiando el capítulo 11 y estamos hoy en la halajá número 9. La halajá número 9, el Rambam desarrolla una de las melajot prohibidas en Shabbat, que es la melajá del escribir. Akotev Shete Otiot Hayam. Así empieza la halajá número 9. Una persona, nos dice Rambam, que escribe 2 letras, esa persona es responsable. Hayab, obviamente, quiere decir, se hace pasible, obviamente, de una realidad de castigo, obviamente, por todo lo que representa la esencialidad de su transgresión con respecto al Shabbat. Una persona que borra la escritura para que pueda escribir 2 letras, también es Hayab, otra vez, y aquí el Rambam, obviamente, nos está poniendo de sobreaviso que no solamente escribir, sino también borrar. Así entonces,
Nos dicen los Mefarshim que el escribir es una de las 39 categorías de Avot Melajá, como tradujimos nosotros en su momento, de la labor madre. Una labor madre que es la que marca, obviamente, el desarrollo de ese trabajo. ¿Por qué trabaja dos letras? ¿Qué significa eso? Explican la Gemara en Shabbat y explica Rashi que uno es responsable de escribir dos cartas porque esto se asemeja a la actividad necesaria para la construcción del santuario. Dos letras, ¿no? Se hizo una marca en cada uno de los dos lados de las paredes, de modo que se utilizaría para hacer coincidir las mismas paredes cada vez que se erigiera el santuario. Si queremos entender el concepto de qué significa escribir, qué era la necesidad de escribir a partir de las tareas que se desarrollaron en el santuario, no hay ninguna duda que la tarea de escribir era hacer una marca o escribir el número de tablón o de la madera, cuando el Mishkan, que hoy empezamos en esta semana, perdón, a estudiar dentro del Urpan, dentro de la lectura de la Perashá, hoy a la mañana, Terumá, que representa la ofrenda que el pueblo judío habría de hacer para erigir esa obra monumental en el desierto llamado el Mishkan. Lo mismo, obviamente, se aplica no solamente a las letras, por eso dije que escribía números para marcar qué tipo de relación había entre las tablas o en los zócalos del Mishkan, lo mismo que escriben dos números, así dice el Shulchan Aruch Arab, eventualmente, y todo lo que representa todo tipo de marcas o símbolos. Lo mismo cuando se borra la escritura, para que pueda escribir dos letras, es responsable. Obviamente. La halajá dice que la intención es no escribir en Shabbat mismo. Siempre que uno borre con la intención de escribir, entonces se es responsable independientemente de cuánto uno realmente escribe. La intención precisamente es no escribir. Una persona que escribe una letra grande, sigue el Rambam explicándonos, del tamaño de dos letras ordinarias, no es responsable. ¿Qué significa esto? Dice, porque solo ha escrito una letra. Quiere decir, el Rambam nos dijo, ante todo, que la persona para que pueda escribir dos letras es responsable. O sea, si hizo una marca por error en una de las paredes, se borró para que se pudiera hacer la marca correcta, eventualmente también es responsable. Pero una persona que escribe una letra grande del tamaño de dos letras ordinarias, esa persona, dice Rambam, no es hayat. ¿Por qué? Porque la halajá está hablando acerca de dos letras, y aquí está hablando de que escribió una letra grande. Entonces, no se es hayab hasta que no se escriben dos letras, independientemente de su tamaño. Explica el Shulchan Aruch Harab, también la Mishnah Brurá va a explicarlo. Sin embargo, escribir incluso una sola letra se considera, en este caso, desde el punto de vista de la halajá, Hatzi She'ur, quiere decir la ejecución de la mitad de la medida prohibida en una prohibición y por lo tanto está prohibido de acuerdo con la propia Torah. O sea que en principio no sería responsable, pero obviamente eso está prohibido porque eso se llama Hatzi She'ur. Muy bien. Una persona, dice Rambam, perdón, en contraste, una persona que borra una letra grande en un lugar donde se pueden escribir dos letras, esa persona sí es responsable. ¿Por qué? Porque para su borrado es suficiente permitir que se escriban dos letras, eso es lo que explican los comentaristas del Rambam. Una persona que escribió una carta, que concluyó un pergamino, es responsable. Es decir, Rambam nos adiestra aquí y que dice lo siguiente. Un minuto, estamos leyendo. Sí. Entonces, dice el Rambam, una persona que escribió una carta, que concluyó un pergamino, es responsable. ¿Qué significa? Si escribió una carta, obviamente, o escribió una letra, el acto es significativo porque completó un rollo completo. Es como si hubiera terminado una acción final.
Hay comentarios en la Gemara de Shabbat, precisamente, donde está la fuente de esta alajá en particular, que sostienen que en este caso uno es responsable de realizar el trabajo al poner la última letra en un pergamino. Esa tarea, como lo explicamos en su momento, se llama Makebe Patish. Usted recuerda, ¿verdad? Makebe Patish quiere decir dar el golpe final. Y ese golpe final, obviamente, representa la finalización de la tarea. Y por lo tanto, es cuando uno completa la acción de algo. Obviamente de Rambam, sin embargo, parece que él es responsable de la escritura. Es decir, el Rambam dice, una persona que escribió una carta que construyó un pergamino, es también responsable. Sigue el Rambam, una persona que escribe por el bien de arruinar el pergamino, también es responsable. Es decir, uno escribe una carta normal en un pergamino adecuado para escribir un rollo de la Torá, así lo explica Rab Kapach, pero dice, obviamente, que la persona escribe por el bien de arruinar el pergamino, también es responsable. Afilo, si escribe algo para arruinar ese klaf, que es un pergamino donde se escribe el Sefer Torah, también se hace responsable. Por uno, es responsable por la escritura, y la superficie en la que están escritas las letras no es significativa. Si uno borra la escritura con la intención de arruinar la superficie de escritura, tampoco será responsable. El último punto de la halajá número 9, que enseguida vamos a explicarlo, hay que borrar la tinta que cayó en un rollo o borrar la cera que cayó sobre una tablilla, también se considera responsable. Si el borrado de la porción es lo suficientemente grande para dos cartas que se escriben, o dos letras, perdón, que se escriben sobre ella. Entonces, el concepto que la halajá nos quiere traer hoy en día, desde la perspectiva de lo que nos enseña el Rambam, tenemos que hacer, obviamente, una explicación un poco más amplia con respecto al escribir y borrar. El Rab Melamed nos dice que la labor de escribir permite expresar una idea de un modo exacto, significativo y perdurable mediante letras o números. En el Mishkan, y volvemos ahora para que todo el mundo comprenda este comienzo de la halajá, en el Mishkan se escribían letras sobre los postes para saber cuál habría de instalarse en el lado norte o en el lado sur, cuál iría primero en el lado norte, cuál iría segundo, y así en todos los lados del Mishkan. Hablamos del santuario móvil, insisto que empezamos a estudiar en esta semana, y a partir de las 5 de las shiot que siguen, Terumat, Tetzaveh, Kitizá, Vayakhel y Pekudé, hasta el final del libro de Shemot, donde vamos a estudiar de ese fenómeno que pasó en el desierto y que tenía que ver fundamentalmente con el Mishkan, el santuario móvil. A veces surgían errores al escribir, por lo que era necesario borrar para volver a anotar otras letras. Dijimos, lo decía la Gemara de Shabbat. Rab Melamed nos dice que aparentemente el escribir, eventualmente, se nos presentaba como una labor liviana o fácil, que carece de sustancia y no debería estar incluida en la lista de las 39 labores graves prohibidas en Shabbat. Empero, las melajot, ¿sí? Empero esta labor es la base del accionar humano. Por más sabio y memorioso que fuera, se le habría de dificultar al hombre la tarea de recordar con exactitud dónde era necesario colocar cada parante del tabernáculo. Y lo mismo ocurre con todas las cuestiones complejas. Si no se escriben, no se pueden recordar con exactitud. Y no se puede recrear el conocimiento acumulado y los logros ya obtenidos. Mediante la escritura, explica el Rab Melamed, el ser humano puede desarrollarse científicamente y sofisticar su estilo de vida, no hay ninguna duda. A los efectos de que el conocimiento sea exacto, es necesario a veces borrar letras equivocadas para poder escribir las correctas en su lugar. Quien borra, y esto lo vimos al final, una mancha de la hoja de papel a los efectos de poder escribir, realiza la labor de borrar, pues al hacerlo preparó un espacio para escribir. Así lo explica Marán, Yosef Karo, en el Shulchan Aruch. Hay veces en las que el mero hecho de borrar
aunque no sea con la intención de escribir posteriormente, es considerado también una labor. Acabamos de leer en el Rambam. Por ejemplo, si se escribió en el Sefer Torah una letra de más, y solamente una vez borrada, esta se transformará de la Torah, se transformará en un rollo apto, eso se considera también una labor prohibida en el espacio de Shabbat. El estampado de un sello, hablando de tiempos modernos, también se considera escritura y no hay diferencia si se sostiene el sello con la mano izquierda o la derecha. Es decir, si somos diestros, eventualmente podemos usar la izquierda como shinui, eso se llama haciendo un movimiento diferente. Pero en última instancia, no hay ninguna duda, el sello, tanto con la mano derecha como la mano izquierda, es cómodo con ambas hacerlo. Asimismo, poner en funcionamiento una máquina impresora, una copiadora o enviar un fax también están prohibidos por la Torá, pues en virtud de estas acciones se escriben letras o se trazan figuras con significado. Para que veamos un poquitito la proyección, como hacemos todos los lunes últimamente, de lo que es la halajá, que nace obviamente de un Rambam, basado en la Guemará, por supuesto, en el Talmud, y que él nos extrae a nosotros la halajá práctica. De la misma manera, está prohibido tipear letras en el computador o guardarlas en la memoria, tomar fotografías o grabar voces. Dado que todas estas acciones no generan letras o figuras estables, en opinión de muchos juristas, se trata de labores que están prohibidas, pero desde la perspectiva de los hajamim. Es una prohibición rabínica. Para todos los que se van incorporando eventualmente, bienvenidos y bienvenidas, sabemos que hay prohibiciones que se llaman de oraita, quiere decir que provienen del cuerpo mismo de la Sagrada Torá, como las 39 melajot, estamos hablando prohibidas en Shabbat, y hay otras legislaciones o prohibiciones que establecieron los jajamim. Y a partir de aquí, obviamente, es donde nosotros tenemos que hacer esa diferenciación. Ahora, uno de los temas fundamentales que debemos tratar de explicar antes de seguir con el Rambam. Es un tema que también es importante e inherente a nuestro estudio de hoy. Y eso es en cuanto a los límites de la prohibición y los permisos para casos en los que peligra la vida. Entonces, el Rambam nos enseña que es sumamente importante definir exactamente los límites de cada labor. Eso es fundamental. ¿Qué está prohibido por la Torá y qué fue prohibido rabínicamente? O sea, nosotros hoy en día tenemos que tener en claro eso. Lo más fácil siempre es decir que no se puede. Ya lo sabemos. Sabemos que lo correcto políticamente es decir siempre lo que no se puede. Pero la verdad es que debemos tener la especificación. ¿Por qué? Porque todo esto tiene implicancias de índole práctica. Por ejemplo, si es necesario escribir en un hospital, ¿verdad? O en el ejército, con el propósito de salvar vidas, a priori se debe restringir la prohibición y realizarla de un modo tal que implique únicamente una transgresión a una prohibición rabínica. ¿Cómo es esto? Primeramente aclaramos que está prohibido por la Torá, y aquello que lo está por decisión rabínica, para luego detallar cómo se ha de escribir en caso de que sea necesario para salvar una vida. Y explicamos entonces, ¿cuál es el isur de Oraita? ¿Cuál es la prohibición de la Torá? La escritura prohibida por la Sagrada Torá es aquella que se realiza de un modo habitual, con la mano hábil de la persona. Para los derechos, la mano derecha para los derechos, la izquierda para los zurdos. Pero quien escribe de un modo diferente al habitual, en este caso con la mano opuesta, transgrede la prohibición rabínica. ¿De acuerdo? No puedo leer muy bien. ¿Y ahí? ¿Qué decir? Ah, Koach de Teradit, sí. Muy bien. Así aprendimos aquí con nuestro Jajamín. Mi hijo
está poniendo algo muy interesante que tiene que ver con Koach de Tera Ali. Y es verdad, la fuerza del ejeter, del permitir, es siempre preferible. O sea, esa es la fuerza que tiene el mundo sefaradí en particular, y así estudiamos con nuestros sabios, eventualmente, donde nos han puesto ante la alternativa de lo que representa la fuerza de lo permisible. Quiere decir, siempre que debemos luchar eventualmente por todo lo que representa el hacer la halajá accesible a la persona. Koach, en la fuerza de Hetera, el Heter, el permiso, es lo que se prefiere, es verdad. Por lo tanto, quien acostumbra escribir con ambas manos, tendrá prohibido por la Torah hacerlo con cualquiera de las dos. O sea que si escribimos con las dos manos no podríamos hacerlo, dice la Gemara. Quien escribe sosteniendo el lapicero de un modo diferente al habitual, por ejemplo con la boca, el pie o el reverso de la mano, esa persona estaría transgrediendo en Shabbat una prohibición de índole rabínica. La escritura prohibida por la Torah, ¿cuál es? Es aquella que perdura por un lapso importante de tiempo. También tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, quien escribe con un lápiz o un lapicero sobre papel está transgrediendo una prohibición, no hay ninguna duda de la Torah. Pero quien escribe con cualquier otra cosa, un jugo de fruta, vamos a suponer, cuyo color se destiñe rápidamente, quien escribe con un lapicero sobre una hoja de un árbol que está en vías de secarse y desintegrarse, transgrede una prohibición de índole rabínica. Ahora bien, ¿qué opinan la mayoría o la casi totalidad de poskim, de los juristas? En la opinión de la mayoría de ellos, la prohibición de escribir originada a la Torá aplica a todos los idiomas. Y así lo va a decir Rambam en capítulo 11, la halajá que viene, la halajá número 10. Acabamos de estudiar la halajá número 9. Pero quería hablar también de los alcances de todo esto para que obviamente nos quede medianamente claro eventualmente todo este escenario. Me parece que es importante que tengamos presente este elemento. Por lo tanto, en opinión de algunos juristas, transgrede la prohibición de la Torá solamente quien escribe con letras aptas para un Sefer Torá. Quiere decir, con las letras que se escribe un Sefer Torá. Eso es para algunos. Pero quien escribe con otro tipo de letras, esto es, en un idioma extranjero o en un hebreo cursivo, manuscrito, transgrede únicamente una prohibición rabínica, dirían algunos juristas. Quien precisa escribir a los efectos de salvar una vida, si no se teme que demorar un poco implique riesgo, se habrá de limitar esa transgresión, explica el Rab Lamed, escribiendo con la mano izquierda. En el caso de un ambidiestro, acostumbrado a escribir con ambas manos, que apoye el lapicero en el reverso de su mano o entre los dedos meñique y anular. A priori, es necesario conseguir un lapicero de Shabbat. ¿Cuál es el lapicero de Shabbat? Hay un lapicero de Shabbat. ¿Cuál es? Es uno cuya escritura se desvanece, desaparece de la escrita en cuestión de días, por lo que solo está prohibido rabínicamente. Es una escritura que no se mantiene con el tiempo, como dijimos anteriormente. A la hora de escribir en una computadora, si el médico tiene que escribir en la computadora, de ser posible es correcto escribir de un modo diferente al habitual, como por ejemplo con el reverso del dedo, mediante una cucharita o cosas similares. Y además es preferible hacerlo con escritura cursiva. En resumen, lo que nos dice el Rab Eliezer Melamed Shelita es que cuando es necesario escribir a los efectos de salvar una vida, es preferible hacerlo con un lapicero de Shabbat, que en opinión de todos los juristas solo está prohibido rabínicamente. Y en caso de ser posible, es correcto escribir también de un modo diferente al habitual. Eso se llama en hebreo shinui. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si lo podemos hacer con shinui, fantástico, lo habremos de hacer con shinui y no tendremos entonces ninguna dificultad sin lapicero de Shabbat. O sea que si no tengo posibilidades de escribir con esa lapicera de Shabbat, se puede escribir en el computador o con un lapicero normal, pero se debe intentar hacerlo de un modo diferente al habitual y
en la medida de lo posible, con letra manuscrita. Entonces, de una u otra manera, el concepto es que aquí estamos hablando de poder salvar una vida, ¿verdad? Todo esto, por supuesto, tiene proyecciones en nuestra alajá cotidiana, que lo bueno de todo esto es que nos despierta a nosotros a poder estudiar algunos elementos agregados o adicionales a todo esto. Bien, ahora bien, la alajá número 10 dice, Akotev ot kefula pa'amaim be'ushem echad. Quiere decir, una persona que escribe la misma letra dos veces, ¿sí? Y por lo tanto produce una palabra que tiene un significado. Por ejemplo, la persona escribió la Dalet y la Dalet. Dalet y Dalet. Dad significa el pecho materno, en este caso, ¿verdad? O, por ejemplo, escribió Tat. Tat, Tat. Tat quiere decir que está bajo algo, ¿no es cierto? O sea, que está en un nivel subterráneo. Gag, Gimel Gimel, que significa terraza, azotea. Ran, Shesh, Taz, Jaj, Jai, todas esas letras que se escriben con un significado, esa persona es responsable. Así dice Rambam. De Akotev, Bejol, que está, Bejol Lashon, allá. Y aquí Rambam dice que uno es responsable de escribir en cualquier idioma y con cualquier Bejol Lashon o Bejol Ketab, con toda escritura y con todo idioma, es responsable. De allí, de Filu, Mishnei Simanot. Inclusive al hacer también dos marcas. Y esto obviamente nos tiene que llevar a nosotros a pensar hasta cómo está reglamentado toda esta, la halajá del Rambam, que obviamente está inspirada en la visión rabínica. Ahora bien, la halajá número 11. Habiendo visto que se escriben dos letras iguales, el Rambam ahora nos va a hacer una explicación diferente que dice, Akotev ot ahat samuch lichtav. Una persona no es responsable de escribir en las siguientes circunstancias. ¿Cuál? Escribe una letra al lado de la escritura que existía anteriormente. ¿Qué quiere decir? O, eventualmente, escribe sobre la escritura que existía anteriormente. O sea, ¿qué tiene que ver? Tenía la intención de escribir una G. Y esto, el Morey Yosef, ahora que es un experto en todo esto, se los voy a mostrar para que lo vean. La persona tenía la posibilidad, como el sofer, de escribir una letra G. ¿Sí? Ustedes la pueden ver, la letra G. La tienen aquí, de este lado. ¿Sí? Ahora bien, esa es la letra G. Pero la verdad es que no escribió la letra G, sino que escribió dos letras que son la letra Zain. Estamos hablando con las letras de la Torá. Lo que le falta, obviamente, es el techito arriba que conecta las dos letras Zain, ¿verdad? Entonces el Rambam nos dice aquí, escribe una letra al lado de la escritura que existía anteriormente. Y él, obviamente, tenía la intención de escribir una Het, y en su lugar escribió dos Zeinim, o comete un error similar con respecto a otras letras. ¿Está bien? O sea que en última instancia, esta persona está eventualmente escribiendo una doble letra. Y lo explicamos. Escribe una letra al lado de la escritura que existía anteriormente. Explican, como por sí, incluso cuando la letra que escribió completa una palabra, cuando se combina con la escritura que existía anteriormente. Ya que no ha escrito dos letras en Shabbat, sería no responsable, diría Rashi, como estudiamos anteriormente. El que escribe sobre la escritura que existía anteriormente, superponer sus escritos sobre una letra que había sido escrita anteriormente. Aunque esté escrito, aclaró las letras existentes, ya que no se logra nada esencialmente nuevo, la persona no es responsable. También estaría diciéndonos el Rambam. Por otro lado, dice, tenía la intención de escribir una G, y escribió dos letras Zain, como vieron ustedes, faltándole el techito. Dice, y eso es el Ketab Ashuri. Esto que le mostré
que es ahora la expertez de nuestro querido Mordechai Yosef, estudiando Sofrut, y bueno, ahora, esto se llama Ketab Ashuri, quiere decir la escritura asiria, llamémosla así, y que tiene que ser con tinta negra, obviamente, a la clav ubedió, y con, sobre el pergamino del pueblo, ¿verdad? Entonces, si escribió todo esto, eventualmente, no se considera responsable, no ha transgredido la transgresión de Shabbat. ¿Qué más? Dice el Rambam, וכן כיוצא בזה בשאלותיו. והכותב אות אחת בארץ, ואות אחת בקורה. Dice, escribe una letra en el piso de una casa. Y otra letra en una de las vigas del techo. Shareihen, ein nehegim ze in ze. Obviamente, esas letras no se pueden nunca hacer una sola unidad. O שכתב שתי אותיות בשני דפי פנקס, o que escribió dos letras en dos páginas de un pincas, de una libreta, eventualmente, Beinam nehegot zoimzo, quiere decir, tampoco se tocan una con otra formando una unidad. Esos casos, dice Rambam, están patur, esa persona queda exenta de una transgresión en Shabbat. O sea que aquí estamos hablando de todas las exhibiciones que tienen que ver con escrituras que no se han transformado en escrituras como si fueran formadoras de palabras. Por último, dice Rambam, que Tabam Bishnei Kotlei Zavid, cuando una persona escribe dos letras en dos esquinas de las paredes de una casa, o Bishnei Dapei Pinkas, o en dos hojas de una libreta donde se escribe, y se pueden leer como una sola unidad, en este caso se es responsable. ¿Por qué? Porque esto se asemeja a las letras escritas en las vigas, en los postes del Mishkan, que es la fuente de la prohibición de escribir el día de Shabbat. Entonces, Rambam enfatiza en la Mishnah que las letras tienen que estar eventualmente en la misma línea para poder leerse como una sola unidad. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque obviamente hoy es complejo desde la perspectiva de poder entender cómo se es todo esto, pero aquí el Rambam está haciendo el detalle de cuánto y cómo se escribe. Nos dice la halajá número 12, y enseguida voy a pasar a la versión de la halajá en nuestros días para poder equiparar lo que dice el Rambam. La halajá número 12 dice, Lakaj Yevil. Si la persona tomó un pergamino de Hayotzebo o algo similar, de Katab Alab Otachat Bimdinazo, y escribió una carta, o una letra, perdón, escribió esta letra en una ciudad. Alaj Beoto Ayom, y que hizo y viajó ese mismo día del Shabbat, y escribió otra letra en el otro rollo, quiere decir, y en otro lugar, esa persona obviamente es responsable. Obviamente, ¿qué significa? Esta persona, bueno, aparte de hacerlo en Shabbat, por supuesto, ha escrito en un rollo y en otro rollo. Y por lo tanto, ¿qué dice aquí? Quiere decir que esta persona es responsable porque cuando los dos pergaminos, cuando los dos gvilim se van a acercar uno con el otro, se puede leer cada letra junto con la otra como una sola unidad. Todo lo que se necesita, dice, es acercarnos, es juntar. Por supuesto que estamos hablando de casos obviamente hipotéticos, ¿no es cierto? Y entonces estamos hablando aquí el gvil, el pergamino del que habla el Rambam, es el cuero del animal después de que se le ha
sacado los pelos que tiene ese cuero, después de que lo han salado y lo han trabajado, quiere decir ya lo han trabajado en la primera elaboración, ahí el cuero se llama yibrit. ¿De acuerdo? Todavía no es el concepto de clav, el pergamino como tenemos escritas hoy las mellizas. Bien, ahora bien, la halajá número 13 explica el Rambam, volviendo sobre lo que ya estudiamos, por eso lo dijimos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Akotev ot achat, afaltiche korim mimena teibash lema fatur. Una persona que escribe una sola letra, aunque se lea una sola palabra, esta persona está eximida, no es responsable. Incluso cuando esa letra es representativa de una palabra completa. ¿Qué significa? Keitzad. ¿Cómo es esto? Pregunta el Rambam. Entonces dice que por ejemplo, Shikatab Mem, de Akol Korimotá Maaser. Quiere decir, uno escribió la letra Mem, y todos saben que la intención de esa Mem, al principio de la palabra, es escribir la palabra Maaser. La primera letra de la palabra Maaser es la Mem. El Maaser significa el 10. Por lo tanto, esta se lo podría tomar como una abreviatura que está sugiriendo el Rambam. Y yo pongo la mem, y entonces ya se entiende eventualmente que aquí es para escribir la palabra maaser, o eventualmente para referirse al dinero, o lo que nosotros estudiamos en algún momento como el maaser sheni, el segundo diezmo, que solo podía usarse para comprar alimentos para comer en Jerusalén. Lo mismo se aplica a otras abreviaturas. Y así nos dice el Rambam. Entonces, oye que tababi mekom minyan. Lo mismo dice el Rambam que escribió esa letra en el lugar donde se requiere un número. ¿Por qué? Sherei que Moshe kataba arba'im. Puse la letra mem. Yo puedo tener que la mem puede ser la abreviatura del maaser sheni, del segundo día. ¿Está bien? Segundo diezmo. ¿Recuerdan que los diezmos, les recuerdo, para quien no están en todos los temas todavía, durante los 6 años laborales, eventualmente había un maaser permanente que se daba durante los 6 años, maaser rishon. Luego había un maaser, un diezmo de los hombres, que se daba en el año tercero y en el año sexto del ciclo laboral de la tierra. Y luego teníamos en el año 1, 2, 4 y 5, el primero, el segundo, el cuarto y el quinto, lo que se llama Maaser Sheni. Ese era el que yo tenía que disfrutar por mí mismo y eventualmente tenía que vender mis frutos y con el dinero, o mejor dicho, llevar mis frutos a Jerusalén y disfrutarlos así. Pero si el camino a Jerusalén era un tanto largo y los frutos se podían echar a perder, los vendía en mi comarca, en mi región, y me iba con ese dinero, y con el dinero ese yo iba a comerlo, mejor dicho, voy a invertirlo en comida para comerlo en Jerusalén. Ahora bien, Ramán dice ese es el Maaser Sheni. Pero si puse la letra Mem y no escribí nada más después, yo puedo entender que esa Mem me está hablando también de algo que es el valor numérico de la palabra, de la letra, perdón. Sabemos que cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Esa Mem tiene un valor que es 40. Y por lo tanto, es como si uno estuviera escribiendo la palabra 40, ¿verdad? Que es el equivalente, obviamente, a la letra Mem. Y entonces, en este caso, dice él, en todos estos casos, haréis de patur. O sea, porque escribió una letra. Entonces dijimos que para ser hayab, para ser responsable de una escritura en Shabbat, tiene que escribir 2 letras. Pero si escribió una letra, a pesar de que eso pueda dar origen a entender una palabra, o que se entiende o se desprende una palabra, no hace falta, obviamente, no ser responsable. Muy bien. Dice el final de la halajá número 13, Amagija ot ajat de asao tamshta. Quiere decir, si uno estaba Magija quiere decir estaba corrigiendo.
Estaba viendo cómo estaba escrita la letra, una sola letra. Y de repente, ¿qué hizo? De repente, dice él, de Asau Tamstein. Y de esa letra que estaba revisando, hizo dos, obviamente. Entonces, dice que Gon, She Halak Gag, Ajet Beneesa Shenei Zain. O sea, le sacó el techito a la letra G. ¿Se acuerdan? Lo que vimos anteriormente. Si le sacó la letra, el techito, ahí lo tienen, el techito, ¿verdad? Bien. Ese techito, se lo saqué, estaba arreglando la letra, eventualmente me quedaron dos letras Zay. En este caso, ¿qué va a pasar? Me quedaron dos letras, ¿verdad? Y entonces, cuando me quedaron dos letras, Hayab, igualmente, ella es responsable por una tarea hecha en Shabbat, que está prohibido escribir. Y por lo tanto, esa persona obviamente se torna responsable. Lo mismo se aplica con todas las situaciones similares, explica el Rambam. Obviamente, eh, eh, en la letra Dalet, si se borra el costado superior derecho, me queda una reish. Entonces es exactamente lo mismo. No tengo el ejemplo aquí para poder dibujarlo, pero la Dalet es una letra que se puede entender mucho más fácilmente, ¿verdad? Entonces, la alajá número 14. La alajá número 14 dice, Akotev bi smolo. Una persona que escribe con la mano izquierda, o leahar yado, o con el dorso de la mano de uno. ¿Qué quiere decir? Que la persona sostiene un bolígrafo en la mano y da vuelta la mano para escribir. Entonces, de aquí nace el concepto que dice Rambam, aquí, que en hebreo dice o leahar yado. ¿Qué leahar yad? Esa es una expresión en la halajá sobre las leyes del Shabbat que significa de una manera inusual, eventualmente. Entonces, el Rambam nos dice aquí, una persona que escribe con la mano izquierda, eventualmente, o con el dorso de la mano de uno, berraglo, con los pies, befil, con la boca, b marpeco, o con el codo, esa persona dice, Fatur, está eximido. ¿Por qué? Porque no son las formas habituales de poder escribir, verdaderamente. Una persona entonces queda eximido. Iter, Shekatab Bimino, el Iter, ¿quién es? Iter es el zurdo, la persona que utiliza obviamente su mano izquierda. Pero una persona zurda que escribe con su mano derecha, Sheilo Kismol Koladam, la mano derecha de un zurdo es como si fuera la izquierda de cualquier otra persona habitual, esa persona tampoco es responsable, queda eximido eventualmente de la escritura. Veim Katab Bismolov, por supuesto que Hayab, pero si escribe con su mano izquierda, obviamente es responsable. Dijimos anteriormente acerca del Rambam, y lo explicaba el Rab Melamed, Asholet Ishtei Adab Beshameh, una persona que domina ambas manos, quiere decir que es ambidiestro con ambas manos, obviamente el Rambam dice en el hebreo, Asholet Bishtei Adab Beshameh, ¿no es cierto? Que tiene la destreza, usa ambas manos con la misma destreza, ¿no es cierto? Entonces dice, ya sea que escriba con la mano derecha o ya sea con la mano izquierda, esa persona es responsable por la escritura, obviamente. Catón, Ojes Bekulmos, Begadol, Ojes Beyadó Bekotev, ahora tenemos un niño que sostiene un lapicero, un bolígrafo o una pluma, culmos, que es con lo cual el sofer escribe, ¿verdad? Entonces, si tiene hoy un bolígrafo, un niño, ¿verdad? Y el adulto, obviamente, lo ayuda, le sostiene la mano, eventualmente, entonces el adulto toma su mano y la mueve, lo que hace que escriba, el adulto es, en este caso, responsable. גדול אוחז בקולמוס בקרטון אוחז בידו וכותב,
Si yo, como adulto, tengo el bolígrafo y el niño toma mi mano y la hace escribir, en ese caso queda eximido, obviamente queda liberado de responsabilidad. Bien, entonces todo esto obviamente nos lleva a poder comprender más elementos de todo lo que representa la tarea del escribir. Dijimos entonces la alajá 14. La alajá número 15 dice: Eina kotev hayab h ichtov bedavar arroshem ve'omer. ¿Se acuerdan que estudiamos antes en la alajá cotidiana? Una persona que escribe no es responsable hasta que escriba con una sustancia que deje una marca permanente. Por ejemplo, habla dio, ushor, la tinta, el negro, de sikra, que es un color vermellón, de cumos, goma, cancantón, vitriol y similares. Son todos, obviamente, aspectos diferentes de todo lo que representa colores permanentes. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto obviamente nos lleva a nosotros a saber cómo existían ya en la época que los jajamim lo escriben en la Gemara, distintas coloraciones que tenían para poder pintar o para poder colorear eventualmente. Bejayotze Baem quiere decir en una superficie que va a aparecer la escritura. Y entonces dice, y entonces los van a escribir con todo eso en una superficie que la escritura se va a mantener, por ejemplo, donde dice or, una piel, clav, un pergamino, niar, papel, beetz, también en madera, todo esto y similares, ahí la escritura se va a mantener. Aval, pero, dice Rambam, Hakotere davar she'en bishuma omer, la persona no es responsable si escribe con una sustancia que no deja una marca permanente. Kegon, mashkin o mepro. Por ejemplo, bebidas o jugo de frutas. ¿Se acuerdan, no es cierto? Como el bolígrafo de Shabbat que hablamos. O se escribe con tinta y cosas similares en una sustancia como hojas de vegetales, donde la escritura no se conserva. Las hojas de árbol seco, ¿sí? Donde la escritura obviamente se disipa rápidamente. Todo esto, obviamente, uno es responsable solo cuando se escribe con una sustancia que deja una marca permanente en una superficie, dice Rambam, donde se conservará esa marca. Por último, dice, de manera similar con respecto a la labor prohibida de borrar, una persona que borra solo es responsable cuando borra la escritura que dejaría una marca permanente de una superficie donde se conservará esa marca. Y entonces, para poder volver al esquema de lo que es la escritura y el borrado, vamos a estudiar un poquitito las halajot que se desprenden de todo esto, que también son importantes. Hablamos entonces de todo lo que hablamos de borrado y la escritura que se realizan de modo casual, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy en día, en el caso de una torta, sobre la cual se escribieron letras con crema o dulces pequeños, las famosas tortas de cumpleaños, no se le puede cortar donde se hallan esas letras. Si se dibujó sobre ese pastel en cuestión una figura con significado, como un árbol o una casa, nos explica Ramelame, tampoco se la puede cortar. Estoy borrando. Si bien el pastel se corta a los efectos de comerlo, dado que esas letras y la figura poseen importancia y es notorio que el corte las va a borrar, los sabios prohíben hacerlo. Sin embargo, cortar entre las letras, eso es posible. O sea que sí se puede hacer eventualmente. Y si bien la palabra se verá separada en partes, pero las letras permanecen enteras, no se transgrede la prohibición de borrar. Por lo tanto, quien quiera preparar un pastel de estos para Shabbat deberá hacerlo de modo tal que se pueda cortar porciones entre letra y letra. Y luego estará permitido ingerir los trozos de pastel, aunque al hacerlo se desvanezcan las letras, ya que al comer no se considera que se está borrando, explica el Rab de la Mea. Hablamos de la alajá práctica para hoy, ¿no? O sea, tratamos de traer el Rambam a nuestros días. Cuando las letras o las figuras decorativas
están estampadas en la masa de la galletita, con el mismo material que la compone, vienen galletitas escritas, ¿sí? Es habitual encontrarlas. Entonces, no hay prohibición de cortarlas o quebrarlas, ya que carecen de importancia, por lo que no hay prohibición de borrarlas de manera casual. Las puedo partir con una mano, las puedo comer también, a pesar de que esté lleno de letras, eventualmente. Hay juristas que sostienen que está prohibido rabínicamente usar un libro que tiene letras impresas sobre las orillas de sus hojas, puesto que éstas se borran y se recomponen cada vez que éste se abre o se cierra. Obviamente estamos hablando de libros que pertenecían a los tiempos iniciales de las imprentas. En la práctica, si se carece de otro libro, se los puede emplear, ya que en opinión de muchos juristas, acercar una hoja, a la otra no implica escribir ni separarlas, implica borrar, ni separarlas implica borrar. Además, dado que el libro está destinado a ser abierto y cerrado constantemente, hacerlo no se considera siquiera escritura o borrado temporal, y eso no recae ninguna prohibición. Sin embargo, hay juristas, poskim, que opinan que está prohibido abrir el empaque de un alimento, de modo tal que provoca el rasgado de letras o figuras, y se permite únicamente si es posible hacerlo sin rasgar. Shabbat estamos hablando, ¿no? Porque estaríamos borrando las letras, ¿se entiende? Otros juristas sostienen que no hay prohibición alguna, ya que en la práctica todas las formas de las letras se mantienen y solamente fueron alejadas unas de las otras. Así dice Ramán. A priori es bueno conducirse según la opinión más estricta, pero si no hay manera de abrir el empaque sin rasgar las letras o las figuras, se puede actuar según la opinión más flexible. ¿Por qué? Porque quien abre el empaque no procura borrar letras y la labor se realiza de modo destructivo. Dijimos que cuando empezamos a estudiar, Deneskilkul quiere decir que vamos a arruinar el envoltorio. No es que lo abrimos para después volver a usarlo. Se puede caminar sobre la tierra con zapatos que tienen grabados letras u otras figuras en las suelas, a pesar de que al hacerlo se impriman las formas en el suelo. Vieron qué proyección, es impactante, ¿no? O sea que es impresionante. Y quien escribió con un lapicero sobre su propia mano para recordarse algo, lo tiene, obviamente, se le quedó en Shabbat y no se dio cuenta. Suele pasar en las mejores familias. Podrá lavarla y secarla de modo habitual, ya que normalmente las letras no se borran por efecto de un solo lavado o secado. Pero quien tiene interés en quitar los escrito en la mano, habrá de lavarla y secarla de modo suave para no ayudar a borrar. Entonces, ese sería, obviamente, el punto. A partir de aquí, entonces, vamos a estudiar, para terminar con las leyes del borrado y la escritura, si bien esto no se agota, lo que se llama la escritura no permanente, los juegos de letras, Scrabble y rompecabezas, en el tema de Shabbat. Para luego pasar a lo que es la labor de pintar o colorear, que es una proyección, obviamente, de todo lo que estamos hablando. Bien, este es el apasionante mundo de la halajá. Poder traer al Rambam a nuestros días, poder llevar nuestros días y ir a visitarlo al Rambam. Lo único que tengamos siempre es la fuerza de poder reunirnos y unirnos en esta hermosa tarea del poder compartir, aún a la distancia, este tiempo donde el estudio nos permite comunicarnos, estar frente a ustedes y ustedes frente a mí. Si bien yo no los puedo ver, pero ustedes seguramente tienen la misma figura repetida de este lado. Les quiero agradecer la presencia de hoy. Como les dije, todo este shiur ha sido Leilui Nishmat de mi mamá, que en una noche como la de este comienzo del mes de Adar primero, hace 14 años, nos dejaba sorpresivamente de este mundo. Que su alma quede ligada a los lazos de la vida eterna y que cada palabra ayude a elevar permanentemente su alma de una mujer muy especial, que se llamaba Delma Esther Bat Shoshan Nishmata Tzelula Bitzorahei. Muchas gracias por estar con nosotros y en particular a mi hijo, obviamente, que hoy se sumó a nuestro encuentro. Que estemos bien. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Shavua Tov Mevorach, Jodesh Tov Mevorach. Las mejores noticias, los mejores progresos, los mejores
la mejor curación para los enfermos y fundamentalmente la mejor esperanza para amistad. Un cariño muy grande. Gracias a todos.